vamos a definir, obviamente, si están más cerca de uno o dos registros, pues muy seguramente es mucho más factible hacerlo por consolidación de órdenes. Pero si están más cerca de 10 y 15, pues muy seguramente lo vamos a hacer por órdenes de compra. Obviamente en el gráfico aquí tenemos más de 10, entonces son más de 10 referencias, pues obviamente pues tenemos que hacerla en ese sentido. Obviamente también está para el tema de que si yo lo atiendo por cajas, lo atiendo por unidad suelta o lo atiendo por mezcla. Vamos a identificar cómo se hace el pedido. Obviamente ya esto es algo que lo tenemos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, esta tabla que está aquí ya es el resultado de distribuciones que previamente hemos realizado. Es decir, ya nosotros tenemos definido qué tipo de pedido es cada uno con la distribución que hicimos anteriormente. Ya sabemos si el pedido es mezcla, dependiendo obviamente si atendemos cajas, unidades sueltas, él me va a definir esa dinámica. Si atiendo cajas estivas, él también me va a manejar esa dinámica. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos por lo menos que el primer pedido es una mezcla y tiene 3 registros. El segundo es unidad suelta y vienen 2 registros. El tercero es caja, viene 1. Y el cuarto y 5 son mezclas. El cuarto con 2 registros y el último con 1 solo. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de mezcla, es decir, obviamente, ¿cuántos pedidos de mezcla tenemos? Tenemos 3, ¿cierto? Entonces, para calcular el número de registros para ese componente de mezclas, ¿cuántos tienen un registro? Si tú te das cuenta, tenemos 1, 2 y 3. Aquí, digamos que categóricamente y pedagógicamente tenemos un registro para 1, un registro para 2 y un registro para 3. Por lo tanto, para un registro sería 1 entre 3, 33%. Para 2 registros sería 1 entre 3, 33%. Y para 3 registros sería 1 entre 3, 33%. Por lo tanto, serían 3. Obviamente, para el tema de cajas, si ustedes se dan cuenta, serían un registro y tiene por lo tanto, en un registro tendría 100% cajas. Es decir, que 100% de los pedidos que son de cajas solamente tienen un registro. Y para unidad suelta también sería, pero no para uno, sino para 2 registros. Me diría, hombre, para unidad suelta, el 100% de los pedidos tienen 2 registros. Entonces ahí uno va configurando cómo se están organizando los pedidos por registros. Y si yo encuentro que la mayor concentración de los registros está en los niveles más bajos perdón, el porcentaje más alto de las frecuencias están en los registros más bajos, pues muy seguramente yo voy a poder irme a definir la consolidación de órdenes de compra. Pero si mis pedidos están mucho más enfocados hacia 10 o más registros, dependiendo de lo que esté manejando, pues muy seguramente la opción más clara ahí es hacer un picking por orden de compra. ¿Ok? Entonces eso depende de cómo me generen las frecuencias ese pedido. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No, bro. Uy, esta tabla no se ve muy bien. Pero bueno, trataré de explicarla de la mejor manera posible. Este registro, esta última distribución es la distribución de registros y volumen de pedido. Esta distribución busca relacionar el número de registros del pedido, que ya lo tenemos de la distribución anterior, con el volumen, es decir, cuánto volumétricamente se está moviendo ahí. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo también tengo que tener claro cuáles son los volúmenes de las diferentes unidades de empaque que yo manejo. Entonces, usualmente yo lo podría manejar inclusive también por producto, pero también lo puedo manejar consolidado. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que pedidos que solamente tienen un registro y que me estén entre un volumen entre 0 y 1 pie cúbico. Obviamente aquí la medida es metro cúbico, obviamente esto se toma muchísimo del sistema inglés, que obviamente son rangos abiertos entre 1 y 2, entre 2 y 5, 5 y 10, 10 y 20, o dependiendo cómo distribuya las clases de acuerdo a los pedidos, a los volúmenes o a los volúmenes que se manejen. Entonces, en ese sentido, aquí lo más clave y lo que tenemos que mirar es dónde se encuentran concentradas la mayor cantidad de datos. Si ustedes se dan cuenta, ahí está en círculo el número 176, que si ustedes se dan cuenta es el número más alto de las frecuencias. ¿Qué me permite determinar eso? Que pedidos que cumplen con la característica de
de que son un registro y están entre 0 y 1 pie cúbico, son 176. Esto que me permite determinar entre 0 y 1 pie cúbico es una unidad muy pequeña. Eso que me permite determinar que en el área de picking no necesito manejar equipos de manipulación física, porque el gran porcentaje de los productos que yo movilizo ahí tienen un registro y su volumen es bastante pequeño. Yo usualmente pues puedo manejar canastilla, de pronto un yale para poder consolidar varias órdenes, pero no necesitaría montacargas, no necesitaría una traspaleta de... Entonces básicamente esa distribución me daría esa información, por decirlo así. Aquí digamos que los números que están corridos son los porcentajes, es decir, si yo tengo que son 446, 286 entre 446 me da el 64% de los pedidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el 64% de los pedidos se encuentran entre 0 y 1 pie cúbico. Es decir, que es un bastante... Aspecto contrario hubiese pasado si este número de 176 estaría entre 10 y más de 20 pies cúbicos, porque eso significaría que los volúmenes que se manejan en el alistamiento normalmente son grandes y muy seguramente requeriré equipos de manipulación física como un montacargas o una traspaleta. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Yo me voy a devolver un poco y ustedes me van a decir qué me entregaría cada distribución. Por lo menos si yo hago la distribución por mezcla de familias, después de lo que hemos visto, ¿qué me entrega esa distribución? ¿A qué conclusión me puede ayudar a llegar? ¿Quién me puede decir? Si yo hago la distribución por mezcla de familias, ¿qué conclusión puedo llegar ahí? No dependiendo, no me digan de pronto cifras, sino cuál sería el resultado. ¿Qué busca esa distribución? No todos a la vez. Brenda, ¿qué me dirías? Valeria, ¿qué me dirías? Profe, atender todos los pedidos con los menos movimientos posibles. No. ¿Cuál sería la conclusión de esa distribución? De la distribución por mezcla de familias. Es decir, si ustedes hacen la distribución por mezcla de familias, ¿cuál es el resultado que esperan obtener de esa distribución? Brenda, te estoy esperando. Brenda, ¿estás ahí? Brenda, ¿estás ahí? José, cuéntame. Es definir si es factible que mi bodega de alistamiento esté separada por familia o por categorías. ¿Ok? Ahora bien, si yo hago la distribución por unidad de manejo, qué espero obtener ahí? Es como definir los movimientos ya sea en cajas o en estivas. Es correcto, me permite determinar dependiendo, o sea, obviamente, pues si yo estoy en un nivel de distribución primario,
pues yo voy a trabajar estivas cajas y voy a determinar si mi zona de alistamiento, cómo la debo configurar. Si la debo configurar solamente como estivas, la debo configurar como cajas o la debo configurar como una mezcla de las dos. Y si estoy en un nivel de distribución más bajo, o sea, si secundario más de última milla, pues va a ser cajas, unidades sueltas y pasa lo mismo. Voy a mirar y evaluar si mi área de alistamiento la voy a configurar con mayor preponderancia de cajas y menos de unidades sueltas o viceversa. ¿Ok? Distribución por incremento de pedidos. ¿Qué me permite arrojar eso? Como preempacar los pedidos, teniendo en cuenta cómo me piden los clientes. Es correcto, es determinar, dependiendo de ellos, si yo puedo configurar unidades menores a las que yo manejo, teniendo en cuenta la frecuencia o la preferencia de los pedidos de mis clientes. Distribución de registros por pedidos. Va a ser la conclusión de esa distribución. ¿Cuál sería? Como dependiendo la cantidad de referencias en las que me lleguen los pedidos, pues ver si, o sea, si lo puedo hacer por orden de compra o por consolidación. Es correcto. ¿Y la distribución de registros y volumen de pedido? ¿Qué me permitiría obtener? En esta no es como teniendo en cuenta los registros, pues necesito yo almacenar más. O sea, de qué referencia necesito yo almacenar más y cuál es la que... No, me permite determinar, dependiendo de los volúmenes que manejo y de los registros que manejo, si debo utilizar equipos de manipulación física. Por ejemplo, el cuadro que está visualizándose ahí, como me dice que la gran cantidad o sea, el 64% de los pedidos está entre 0 y un pie cúbico y un registro, quiere decir de que son productos muy pequeños y que muy seguramente no necesito manejar equipos de manipulación física muy sofisticados o muy avanzados y que lo puedo hacer solamente con una canastilla y una carretilla, por decirte algo. Es decir, no necesito equipos de manipulación. Si de pronto hubiese pasado de que ese 176 esté donde está resaltado el 1, que es digamos, el extremo opuesto, que es que sean más de 20 pies cúbicos y más de 10 registros, muy seguramente en ese tipo de manejo, si fuese así, que fuera ahí, que ahí estuviera el 176, muy seguramente me dice que gran parte de mis pedidos requiere equipos de manipulación física. Es decir, la forma como yo organizo las operaciones dentro de la bodega dentro de la bodega, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se hace? Ya tenemos los registros, ya esta distribución de pedido-registro ya la tenemos. Ahora lo que tenemos que determinar es cuánto volumen se movió en ese registro. Obviamente eso lo puedo manejar si tengo un histórico de los despachos, pues muy seguramente voy a saber o cuánto pesó o cuánto fue el volumen de esas cantidades que se fueron, ¿ok? Bueno, el segundo es el perfil de órdenes de compra, pero no lo vamos a realizar porque tiene las mismas distribuciones que hicimos anteriormente, solamente que las conclusiones que se lleguen ahí no van a afectar el área de alistamiento, sino que van a afectar el área de recepción. Vamos con el tercero, que es el perfil de actividad por producto. Este es bastante interesante porque me permite determinar qué tipo de almacenamiento se debe asignar a cada producto y obviamente también qué cantidad de espacio debe requerir, así como todo debe estar ubicado de acuerdo al tipo de almacenamiento que se maneje. ¿Ok? Aquí se manejan básicamente 5 distribuciones. Distribución por popularidad de producto, distribución por movimiento cúbico, distribución de pedidos completos por producto, distribución de correlación de la demanda y distribución de variabilidad de la demanda. Voy a comenzar a explicar cada uno de ellos y pues analizar la información que se presenta. Obviamente, la popularidad del producto tiene muchísima relación con el tema de Pareto que hemos hablado siempre,
Normalmente pocos productos me generan la mayor cantidad de movimientos en la bodega. Entonces, normalmente lo que uno hace ahí es hacer un costeo, un Pareto, pero aquí el Pareto no es por ventas, porque no necesariamente el producto que más se venda es el que más movimiento me genere en la bodega, porque muy seguramente de pronto el producto que más se vende, pues se mueve estivado, entonces no me genera tantos movimientos. Entonces, si yo quiero optimizar o hacer más eficiente los movimientos y las operaciones de almacenamiento, tengo que concentrarme en aquellos productos que me generan mayor movimiento. Entonces, para ese ejemplo, pues ustedes saben que el resultado va a ser una curva de Pareto, que ustedes conocen, pero digamos que aquí, si ustedes se dan cuenta, la curva de Pareto va a tener dos configuraciones. Una, que es el porcentaje de productos, y otra que es el porcentaje acumulado de PICs. ¿Qué es un PICs? Es el número de veces que se solicita un producto. Entonces, en ese sentido, yo evalúo todo el portafolio de productos y digo, hombre, mira, este producto me representó en total son 850 PICs. De esos 850 PICs, el producto A está en 400. El producto B está en 300. El producto C está en 100. El producto D está en 40 y el producto E está en 10. ¿Ok? Y ustedes saben que tienen que calcular el acumulado, y generan una relación directa. ¿Eso qué quiere decir? Que el 82% de los PICs son generados por el producto A y el producto B. ¿Ok? Entonces, obviamente, me tengo que concentrar sobre esos productos, dónde están ubicados, si están unos cerca del otro. O sea, tengo que comenzar a analizar muchas cosas para lograr que el proceso sea lo más eficiente posible. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con la conclusión, yo puedo tomar algunas digamos, recomendaciones. ¿Ok? Las recomendaciones que pueden ser que los productos tipo A, que presentan peaks mucho más continuos, yo puedo pensar en un almacenamiento automatizado. Mientras que si yo tengo los productos tipo B, pues puedo tener una alternativa semiautomatizada. Y los productos C definitivamente pues los manejo de tipo manual porque son los que me generan los menos requerimientos posibles de la bodega. Obviamente también dentro de ese elemento pues se maneja un tema de cómo los voy a organizar. Normalmente la bodega en el área de alistamiento tiene tres tipos de zonas. Una zona oro, una zona plateada y una zona bronce. La zona bronce oro normalmente es al nivel de la cintura, que me permite generar movimientos rápidos, ágiles y sin ningún tipo de restricción para tomar el producto del lugar de almacenamiento. Obviamente la zona B, pues obviamente sí me genera una serie de restricciones que pueden ser muy por debajo de la cintura y que permite que de cierta manera aún así tengamos cierta capacidad y agilidad para tomar el producto. Y la zona la zona bronce o los productos tipo C, pues van a estar ubicados en aquellas zonas que no son tan accesibles, que normalmente están ligadas a altura, de pronto por encima del hombro, por encima de la cabeza, que hace de pronto que yo genere unos movimientos con mucho más esfuerzo, pero como no son tan frecuentes, pues ahí se equiparan unos por otros. ¿Ok? Entonces, normalmente el principio general que se define de esta distribución es que en la medida de lo posible debemos asignar los productos más populares a las localizaciones que son más accesibles en la bodega. Obviamente los lugares más accesibles, como les dije, cinturas, primer nivel, dependiendo del tipo de producto que se maneje. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, no hay dudas. Vamos a mirar distribución por movimiento cúbico. Esta es una de las distribuciones que realmente revela qué modo de almacenamiento se debe tener en cuenta. Y normalmente está muy ligado inclusive a los volúmenes que usualmente se manejan en cada uno de los productos. Entonces, usualmente por los productos yo voy a indagar qué movimiento, qué volumen se está generando. Obviamente aquí tenemos que menos de un pie cúbico, un 15%. Obviamente también tengo establecidos en qué rango se manejan los diferentes empaques que tengo en mi empresa, empaques individuales o sueltos, empaques consolidados o cajas y empaques logísticos o estivas. Entonces yo tengo que definir en qué rango se mueve cada uno de ellos. Con base en eso, pues yo voy a definir dependiendo de la mayor cantidad de volumen que tenga, dónde debe estar almacenado o qué cantidad de almacenamiento requiere. Entonces, esta gráfica pues se hace de la misma manera para acá. Para los productos yo voy a definir
cuántos pies cúbicos o volúmenes, dependiendo de lo que esté manejando, son despachados por mes. Inclusive ustedes pueden tomarlo, lo ideal es que sea por volumen porque eso se asocia a la unidad de almacenamiento. Pero muchas veces lo hacen por cantidades y determinan obviamente por cantidades una relación por volumen. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que en este gráfico se encuentra 3 veces de 5 el rango de volumen entre 5 y 10. Si es 5 y 10, ese rango de volumen mensual, eso me define qué porción del almacenamiento debe tener ese producto. Muy seguramente no va a ser tanto porque su rango es muy bajo. Contrario a lo que pasa con 25 y 30, que aunque está presente una sola vez, pues usualmente pues voy a requerir una gran cantidad, una capacidad de almacenamiento. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Aquí me establece que si mis volúmenes de despachos mensuales son volúmenes muy bajos, muy seguramente los volúmenes son a niveles de unidades sueltas. Entonces, muy seguramente el tipo de almacenamiento va a ser en cajones, en bines. Y si de pronto ya son productos que tienen una mayor cantidad de volumen o una mayor cantidad volumétrica, pues muy seguramente el manejo va a ser por estivas. Entonces, eso significa que ya va a tener que tener estanterías selectivas o de doble profundidad o pushback, dependiendo de las limitaciones que tenga mi espacio de almacenamiento. Ahora bien, el principio básico que se genera de esta distribución es que se deben asignar productos a los diferentes modos de almacenamiento de acuerdo con el movimiento cúbico que tiene cada producto. ¿Okay? Ahora bien, esta distribución, que es la tercera, combina las dos distribuciones anteriores, es decir, combina la popularidad con el movimiento cúbico. Y si bien es claro, no es una curva como normal, lo que me permite determinar es como una especie de zona de afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tomar sobre el eje X la popularidad y sobre el eje Y el movimiento cúbico. Estoy analizando dos escalas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si el producto es de popularidad alta y tiene alto movimiento cúbico, pues va a colocar un punto aquí donde dice la parte C, alta actividad de picking. Si el producto es de alta popularidad y tiene un bajo movimiento cúbico, muy seguramente me va a caer sobre la parte de carruseles. Ahora bien, ¿cómo organizo yo este diagrama? Obviamente tomando en cuenta las fichas técnicas que manejan cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos en su ficha técnica te dice qué capacidad volumétrica de almacenamiento va a tener. Entonces, obviamente, para unidades sueltas, tú vas a colocar aquí cuáles son las posibles modos de almacenamiento que vas a tener para ese tipo de producto, que puede ser unas estanterías de flujo, unas gavetas, unos estantes con divisiones, que es una estantería selectiva, o unos carruseles. Entonces, dependiendo de la popularidad, pues él va a caer en unas áreas y te va a definir qué tipo de almacenamiento debe tener ese producto. Muy seguramente para cajas te va a dar otra distribución, porque muy seguramente vas a tener estanterías dinámicas, estanterías estáticas, vas a tener carton flow, es decir, un montón de cosas, y que obviamente vas a asociarlas dependiendo de la capacidad volumétrica que va a tener esa instalación de almacenamiento. Entonces, al final tú haces, por lo menos por popularidad, vas ubicando en qué zona cae cada producto. Entonces tú dices, el producto A lo tengo que tener en carruseles. El producto B lo tengo que tener, como está en baja popularidad y mucho movimiento cúbico, lo voy a tener de pronto en un patio. No, el segundo producto tiene una popularidad media y un alto volumen, entonces lo voy a colocar en una estantería de flujo. Entonces tú vas determinando ahí, dependiendo de dónde caiga cada producto, qué tipo de almacenamiento vas a tener. Obviamente esta gráfica se genera a través de un estudio de las formas de almacenamiento posibles o los modos de almacenamiento que puede tener el tipo de producto que tú estás manejando. No sé si quedó claro. Por ejemplo, si la escala me dice... ¿Sí quedó claro? Señor. Ok. Por lo menos si me cae aquí, ya yo sé que es carruseles. Si el producto se mueve aquí, yo sé que es estantería. Entonces yo voy definiendo para cada tipo de producto que estoy manejando cuál es el modo más adecuado de almacenamiento que debe tener. ¿Ok? Vamos a ver distribuciones por pedidos completos de productos. Esto es interesante porque esto me permite determinar, también es una especie de Pareto, porque hay pocos productos que están en la gran mayoría de los pedidos. Es decir,
Por ejemplo, cuando uno va a comprar su mercado diario, por decirlo así, nunca falta la leche. Entonces la leche, en todas las veces que tú vas a hacer tu pedido, la leche siempre está frecuente. Entonces eso es lo que busca esta distribución. Identificar qué productos están presentes en la gran mayoría de los pedidos. ¿Por qué? Porque esto permite de cierta manera que tú puedas colocar estos productos en una zona donde tú sepas que siempre va a pasar por ahí y que sea óptima esa ubicación. Entonces, obviamente aquí también es una especie de Pareto. Entonces tú vas a identificar qué producto está en la gran cantidad de los pedidos posibles. Entonces tú haces por cada producto haces una búsqueda, identificas si hay 300 pedidos, en cuántos de esos 300 pedidos se encuentra ese producto. Y obviamente si se encuentra en 280 pedidos, pues ya tú sabes que tiene una gran cantidad de concentración. Entonces tú lo que haces es que organizas tu bodega de tal manera de que esos productos pueden estar al final del pasillo, que ya tú sabes que tanto por ciento de los pedidos van a llegar ahí. Entonces eso también te permite que los flujos sean un poquito más dinámicos. Aquí vemos el tema de correlación de la demanda. Si bien es claro, hay unos productos que su correlación la tienen fácilmente definida y es identificar qué tanta afinidad tiene un producto versus el otro, pues de cierta manera a veces no es tan fácil. La afinidad no es tan fácil. Por lo menos yo sé que usualmente si compro café, compro leche, porque necesito hacer café con leche. Entonces ya hay un nivel de afinidad alto. Si yo compro un borrador, compro un marcador o viceversa. Entonces ya hay una afinidad entre esos dos productos. Si de pronto compro un inyectable, tengo que comprar una jeringa. Hay un nivel de correlación alto entre esos dos productos. Sin embargo, hay veces que esa correlación no es tan evidente. Entonces yo lo que hago aquí con este estudio es tratar de buscar en todo el histórico de mis pedidos qué parejas de productos se piden con mayor frecuencia. Entonces, obviamente, yo organizo parejas, la referencia A con la referencia B y evalúo cuántas veces me he solicitado. Y obviamente, en la medida en que esos niveles de solicitudes se acerquen a la totalidad de los pedidos, pues me da cuenta o da a entender de que tienen un alto nivel de correlación. Por eso les digo, a veces la correlación es fácilmente detectable y hay veces que la correlación no es tan fácilmente detectable. Entonces, para eso existe este ejercicio que me permite determinar con qué frecuencia se presentan los pedidos de dos productos que aparentemente son diferentes. ¿Ok? ¿Qué me permite esto? Pues obviamente me permite de que los productos estén cerca uno del otro. Si yo sé que estos productos son solicitados siempre en un mismo pedido, pues no los voy a colocar en ubicaciones opuestas. Muy seguramente uno va a estar al lado del otro. Distribución de la variabilidad de la demanda. Esto es muy importante, porque recuerden que lo que hablamos y lo que ustedes vieron de pronto en el video de L'Oreal, donde hay una persona que está reabasteciendo el área de picking. Obviamente aquí en esta distribución no me voy a concentrar ni en la media, me voy a concentrar en la desviación. Entonces yo voy a hacer un seguimiento de cómo se genera la demanda a lo largo de un periodo de tiempo. Usualmente este periodo de tiempo pues puede ser un mes, en algunos casos una semana, si así lo amerita, dependiendo de la tipología de productos que estemos manejando. Entonces fíjense que yo estoy indagando en un periodo de un mes, por cada día de la semana, por cada día del mes, cómo están haciendo los pedidos. Usualmente hay algo que pasa muchísimo en las empresas, que es el famoso síndrome de fin de mes, que comúnmente todo el tema comercial quiere cerrar exitosamente la parte financiera, pues comienza a generar unos pedidos que a veces son ficticios al final del periodo, con el fin de pues, lograr una cuota de venta o algo que se le ha planteado en la negociación. Obviamente aquí nos tenemos que concentrar en la desviación estándar. Esto básicamente es como una especie de gráfico de control donde tenemos una línea roja que es la media, es decir, ese es el dato promedio en el cual se maneja la demanda de ese producto, pero nos vamos a concentrar en los picos, en la variabilidad. Entonces podemos decir que cuando llegue fin de mes voy a tener que tener una mayor cantidad de inventario almacenado y una cantidad de inventario en alistamiento mayor al esperado para poder cumplir con esas tasas. ¿Ok? Entonces, eso me permite determinar aquí que para fin de mes yo necesito tener una mayor cantidad de unidades en el alistamiento para que este no sufra ningún tipo de situación. ¿Qué situación puede pasar? De que si yo planeo el fin de mes con las unidades del día 9 y el día 11, pues muy seguramente me voy a quedar corto. Entonces se va a detener la operación
porque no pude prever que al final del periodo el proceso se iba a incrementar. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Entonces vamos a devolvernos para mirar qué recuerdan de lo que vimos. Bien, vamos con el perfil de actividad de producto que está muy ligado al tema de almacenamiento. ¿Qué conclusión genérica me genera la popularidad del producto? Alguien diferente a Juan, por favor. O sea, ubicar el producto en un sitio que sea recurrente porque como es de pronto si el producto es el más popular, pues sea un poco más accesible la ubicación. Es correcto, eso me debe determinar el nivel de accesibilidad que va a tener el producto en el lugar de almacenamiento. Si va a estar más cerca, si va a estar en un pasillo, en una esquina, en un nivel bajo, porque eso me permite a mí poder trabajar los tiempos. Obviamente, si un producto que es popular lo voy a tener en el último nivel, en el cuarto nivel de la estantería, muy seguramente los tiempos de recogida van a ser mucho más largos. Entonces, el hecho de que yo defina o identifique los productos más populares, automáticamente me permite dar la herramienta para decir, estos productos populares los voy a colocar en lugares más accesibles para que el proceso de recogida sea mucho más rápido. Ahora bien, vamos a ver la distribución por movimiento cúbico. Profe, se permite colocar los productos que más se mueven, no necesariamente los que generan más ventas, en las posiciones más No, accesibles. de verdad que no, ese es el primero. La segunda es la distribución por movimiento cúbico, que es lo que me permite determinar. Recuerde que el movimiento cúbico es el análisis que yo hago de los despachos por unidad de tiempo. Si mi bodega es por mes, lo hago por mes. Si mi bodega es semanal, lo hago semanal. ¿Qué significa eso? Digamos, el movimiento cúbico puede ser movimiento o unidades movilizadas, le permite determinar también la cantidad de almacenamiento que va a tener cada producto. Si un producto tiene un gran rango de volumen o de unidades movilizadas, decir, hombre, este necesita mayor capacidad de almacenamiento. Este producto que no tiene tanto volumen no debería tener una gran capacidad de almacenamiento. Entonces, la distribución por movimiento cúbico me permite determinar la cantidad de almacenamiento, la cantidad de espacio que requiere ese producto dependiendo de los volúmenes de salida. ¿Ok? Eso es lo que me permite el movimiento cúbico. Vamos por distribución de pedidos completos de productos. Me falta uno. El que mezcla popularidad con movimiento. ¿Qué hace ese? Ya calculé la popularidad por un lado, calculé el movimiento por otro. ¿Qué me ayuda cuando yo combino la popularidad con movimiento cúbico? ¿Qué me ayuda a definir? Bruno, ¿qué me ayuda a definir? Oye, ¿están seguros que ustedes están en esta clase? Porque llamo a personas diferentes a las que hablan y no contestan. No, Valeria. Espero que Bruno conteste si quiere abrir el micrófono.